Y ahora sí, presentar lo que nos toca, que me parece que nos quedamos, este, creo que ya habíamos terminado con, con la parte teórica. A ver, bueno, y, y bueno, no perder de vista, no perder de vista este esquema, ¿no? Porque aquí está graficada lo que debe caracterizar a un problema para ser resuelto por procedimientos estadísticos. Entonces, esto, esto grafica esa lógica. Formulamos el problema, la formulación de un problema siempre es eh, en términos literales, se describe, ¿no? Ya eso lo sabrán, seguramente han llevado cursos de metodología de la investigación o cosa por el estilo. Hasta aquí el problema se describe de manera literal, no hay nada matemático. Asociado a la solución de ese problema para que, para que ese problema tenga las características para ser resuelto por procedimientos estadísticos, debe pasar que asociado a la solución de ese problema que se describe literalmente, debe haber un conjunto finito. En el trabajo estadístico, ese conjunto es finito, no es un conjunto teórico, no es un conjunto infinito, de elementos tangibles, objetos, no son elementos hipotéticos, puede ser de repente un día, un mes, un año, pero un día, un mes, un año no es un elemento hipotético, ¿no? Es una realidad, es un día, puede ser, pueden ser personas, pueden ser objetos, seres vivientes, no vivientes, minerales. Bueno, lo cierto que nos queda claro que cada uno de los elementos que conforman este conjunto, y si está definido como conjunto, nos debe quedar claro que por el concepto de pertenencia deben estar incluidos todos los elementos. Si alguno no me gusta, no es cuestión de gustos, es cuestión del concepto de pertenencia, de si tiene alguna información acerca del problema, debe estar ahí. Por más que su información este, no sea muy contundente, podrá tener alguna información, pero no podemos ningunearlo, ¿no? No podemos ningunearlo, como está sucediendo ahorita con ese problema del feminicidio. Ese problema del feminicidio no se resuelve matemáticamente con uno o dos variables. Hay muchas variables. Y si alguien considera que la ociosidad o, o algo por el estilo, simplemente es un factor que debemos tenerlo en cuenta. Como ya hemos dicho, en un trabajo estadístico no se pueden, no se puede pensar que tenemos, por ser muy académicos, tenemos, tenemos ya todos los factores o las variables. Si es así, es un problema matemático. Si es un problema matemático, busco la fórmula.
Pero eso no sucede con, disculpen que haya cambiado esto, pero me han enseñado en otro grupo de alumnos que cuando suena como una campanita es porque alguien está pidiendo permiso. Por eso es que me fui al Meet para permitirle, para permitirle entrar a su compañero. Entonces, por más mínima que sea la información, si tiene información, ese elemento, ese objeto debe ser parte de este conjunto, ¿no? Entonces, y aquí el concepto de conjunto, por eso, si en ese conjunto no estoy considerando a todos los elementos que deben estar, ya este conjunto está mal definido. Entonces, tener mucho cuidado. Lo cierto que este es un conjunto, un conjunto de objetos en el que nos queda claro que aquí está la solución del problema. Aquí está la solución del problema. Pero también nos queda claro que no es posible manipular estos objetos para obtener esa solución. Hasta acá, como que no hay nada matemático aparte del concepto de conjunto. Todo es casi literal. ¿Qué elementos pueden tener alguna información? Ya aquí empieza el trabajo matemático, empieza a aparecer las notaciones matemáticas, ¿no? Me queda claro que aquí yo no puedo manipular para obtener la solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar un conjunto que me quede claro debe ser equivalente a este conjunto. Y la única manera de que me quede claro de que este nuevo conjunto va a ser equivalente a este conjunto donde yo sé que está la solución es pensar en el concepto de función, ¿no? En este esquema claramente la definición de la variable, porque estamos en el caso unidimensional, ya habíamos señalado cómo es que en relación con cada unidad estadística yo puedo obtener, yo debo obtener las respuestas a todas las variables que esté considerando que están relacionadas con la solución del problema, ¿no? En cada una. Y el investigador por decirlo, en vez de quedarse divagando, quizá faltan variables, no puedo empezar mi trabajo mientras no tenga todas las variables o por lo menos la mayor cantidad, ¿no? El investigador lo que hace, considera aquí hay una variable que es la que tiene mayor importancia. Por supuesto, esa respuesta también se hace con procedimientos estadísticos, ¿no? Ya más adelante veremos algo de eso. Es decir, cuál es la variable, aunque es un término bastante usado, cuál es la variable o el factor más correlacionado, dicen. Claro, correlación es el análogo a relación en matemática. La relación es algo exacto, correlación es algo estadístico aproximado, lo cual es la más correlacionada, la mejor. Entonces el investigador decide desarrollar su trabajo haciendo un análisis unidimensional, ¿no? Considerando solamente una de las variables, eh, este, sin tomar en cuenta eh, las demás. Entonces, a partir de esto, que ya es una notación matemática, pues vamos a poder definir ese conjunto entre comillas equivalentes. Lo ponemos entre comillas porque a pesar de que este es el esquema, el mismo esquema que se usa o define lo que es una función en matemática en relación con la variable estadística
no está definida como una función. Más adelante veremos que hay variables que sí se definen como una función. Aquí ya lo habíamos señalado, ¿por qué no se define como una función a pesar de que tiene este esquema de una función? Y lo único que nos va a garantizar, porque la solución al problema la vamos a encontrar en este conjunto. ¿Qué va a garantizar que la solución que hemos encontrado en este conjunto tenga validez acá? Claro, el hecho de que sea un conjunto equivalente, es decir, como el dominio y el rango de una función, son conjuntos equivalentes. Pero en la función matemática, el elemento del rango lo obtenemos de la recta real, ¿no? En cambio, aquí los elementos de lo que podría ser el rango los vamos a obtener con intervención humana. Claro, para hacer esta medición o recoger esta respuesta, aquí tiene que participar una persona, alguien. No es como en matemática para obtener la respuesta yo voy a la recta real, nadie participa, no hay intervención humana. Entonces en esa intervención humana hay necesidad de hacer uso de instrumentos de medición o cosas por el estilo. Esa sería la única, la, este, en lo que uno debe tener mucho cuidado, ¿no? En ese tema de cómo se obtiene o cómo se prepara al personal para poder obtener lo más fidedignamente posible este resultado que debe corresponder a esta unidad estadística. Entonces, la definición, la forma como se define la variable acá, nos da esa garantía, ¿no? Entonces, esto es un conjunto equivalente. ¿De qué me sirve eso? Es un concepto matemático. ¿Para qué me sirve tener este conjunto equivalente? Para que a partir de estos elementos yo aquí ya pueda manipularlos. Los voy a poder llevar a la recta real. Puedo, puedo hacer operaciones suma, resta, multiplicación. Puedo trabajar los procedimientos estadísticos que se van a desarrollar y todas esas soluciones valen para este conjunto y también valen para este conjunto y por supuesto resuelven el problema, ¿no? Entonces, este gráfico no hay que perderlo de vista, ¿no? Este gráfico este, está caracterizando un problema que puede ser resuelto por procedimientos estadísticos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, me parece que ya habíamos visto esta parte, ya habíamos clasificado las variables, concepto de parámetros, todo esto creo que ya lo habíamos visto, las escalas de medición, todo esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Hola, hola. Ah, sí, profe. Sí Sí, lo sí, habíamos visto, ¿eh? sí, claro. Entonces, este, lo que va a dar pie a, la parte, a la segunda parte de teoría, bueno, van a ser lo que se llaman las etapas, pero a nosotros nos corresponde entonces ahora revisar revisar la práctica de, de lo que hemos hecho para fijar ideas de los conceptos que se han estado dando. Entonces regresamos aquí al trabajo. Ah, perdón. Ya. Entonces, la práctica 1. O, o con ustedes desarrollamos la práctica 1. Creo que desarrollamos también la práctica 1. No, profesor. No, no, no No, hicimos no, nada de eso. profe. Ya, ya, ya. Entonces, ahora sí, la práctica 1. Dice, para cada uno de los siguientes casos, diga cuáles corresponderían a la estadística descriptiva
y cuál es a la inferencia estadística. Justifique su respuesta. Entonces, justificar la respuesta. Entonces, ¿cuál les correspondería? Aquí vamos a señalar algunos criterios para diferenciar, que nos permitan diferenciar la estadística descriptiva de la estadística inferencial en cuanto al uso, ¿no? Entonces, esos criterios fundamentalmente tienen que ver con el acceso al conjunto, que en este caso podríamos considerarlo la población, porque no vayamos a pensar que por el hecho de, por ejemplo, de que tengo una muestra, bueno, en la muestra siempre se va a poder hacer eh, trabajo descriptivo, claro. ¿Y cómo usaremos esa muestra? Y solamente para describir los elementos de esa muestra, hacer estadística descriptiva. Si voy a generalizar este, las conclusiones de esa muestra hacia el todo, hacia la población, es estadística inferencial. Claro, eso se deduce de la definición de cada uno de ellos. Pero estadística descriptiva también hemos dicho que se puede desarrollar sobre una población, ¿no? Y no simplemente habría que pensar en, en los censos. Los censos, cuando se desarrolla un censo, está haciendo simplemente estadística descriptiva sobre toda la población. Pero aquí vamos a señalar algunos criterios eh, que, que nos pueden ser útiles para saber si un determinado problema puede ser resuelto usando la estadística descriptiva o usando la estadística inferencial. Y esos criterios son criterios que tienen que ver con el acceso a la población. Es decir, si el acceso a la población, que el acceso a la población considero que es fácil, es decir, no hay ninguna dificultad en cuanto al acceso a la población, es decir, en cuanto al hecho de que yo tenga que entrevistarme o entrar en contacto con cada uno de los elementos de la población. A eso nos estaríamos refiriendo con el acceso a la población. Entonces, si ese acceso a la población es fácil, no hay ninguna complicación de acceso, ¿y qué es lo que lo puede hacer o qué es lo que lo va a hacer fácil o complicado? Fundamentalmente en un trabajo estadístico van a ser los siguientes criterios. Por un lado puede ser un criterio económico, es decir, de repente es demasiado caro, demasiado costoso el acceder a cada una de las unidades estadísticas. Si consideramos que es demasiado caro, entonces el criterio económico es considerado como algo que
puede complicarnos el acceso. Si consideramos que no es caro, y claro, eso también va a ser relativo, ¿no? O sea, alguien puede considerar, bueno, va a estar financiado este trabajo, hay suficiente recursos económicos, otro puede considerar no, pero en todo caso, si yo considero, a pesar de que este criterio puede ser relativo, pero si yo justifico, no, para mí es demasiado, no, demasiado oneroso, perdón, el acceso a, me costaría mucho. Entonces, uno de los criterios que podríamos considerar que haga dificultoso el acceso a, a la población es el criterio económico. Repito, eso puede ser relativo, pero uno tiene que justificar. Me parece que es demasiado caro, no tengo acceso, entonces si consideras eso, hay dificultades de acceso a la población, por lo tanto, yo no podría investigar toda la población o todo ese conjunto, entonces lo único que queda es trabajar con parte de ese conjunto y después generalizar, ¿no? Entonces, ante esa dificultad, ante esa dificultad, lo correcto sería pensar en desarrollar la estadística inferencial. Si no hay esa dificultad, bueno, desarrollamos la estadística descriptiva. Otro criterio, otro criterio es el tiempo. De repente, investigar o acceder a todos los elementos de la población me llevaría demasiado tiempo y yo quiero resultados para hoy, para hoy. Entonces, también esa sería una dificultad que nos obligaría, que justificaría hacer un trabajo de inferencia, ¿no? Si quiero para hoy, bueno, me queda claro que trabajar toda la población me va a demandar demasiado tiempo. Entonces trabajamos con parte de la población. Trabajo con una muestra y luego generalizo a la población. Eso sería hacer inferencia estadística. Entonces, el tiempo también sería otro criterio que hay que tener en cuenta de, de acceso a la población. Sí, aquí también puede ser relativo. Alguien puede considerar, bueno, para, yo tengo todo el tiempo del mundo, otro, yo no tengo tiempo, pero eso es lo que tiene que justificar. Si justificar significa yo no tengo problemas económicos, no veo problemas de tiempo. Si no hay ese tipo de problemas, bueno, el acceso a la población se considera fácil. Si tengo alguno de esos problemas, el acceso a la población se considera complicado, por lo tanto, eh, si no puedo acceder a toda la población, lo que queda es trabajar con parte de la población, una muestra, para después generalizar, y eso es hacer inferencia, ¿no? Y otro criterio es la destrucción de la unidad estadística. En el afán de obtener la medición o respuestas, habrán variables como por ejemplo el tiempo de vida. Tiempo de vida
de algún elemento, de algún objeto electrónico, tiempo de vida. Si estoy interesado en el tiempo de vida, evidentemente tengo que esperar que ese elemento deje de funcionar, que ese elemento muera. Y si ese elemento deja de funcionar o muere, para poder obtener la medición o respuesta a esa variable tiempo de vida, evidentemente se está destruyendo esa unidad. Entonces, y eso va a depender de la variable, por supuesto. Si yo estoy interesado en la calidad de ese elemento electrónico y lo mido cualitativamente, bueno, regular, malo, quizá no sea necesario destruirlo, ¿no? Pero si quiero el tiempo de vida, sí tengo que destruir esa. Y si voy a destruir esa unidad, no puedo pensar en trabajar, o no puedo pensar que, que voy a tener acceso a todos los elementos de esa población, porque significaría que voy a destruir a toda la población. Y si destruyo a toda la población, pues, este, ¿de qué sirve el trabajo de investigación? Entonces, cuando hay necesidad por el tipo de variable de destruir la unidad estadística, lo razonable es pensar en destruir una parte de esa población, que sería una muestra, y luego generalizar hacia la población. Eso es estadística inferencial. Aquí sí ya no sería una cuestión relativa como en el caso de el factor económico o el factor tiempo, que puede ser relativo al interés del investigador. Aquí sí este, es, un, es una sola solución, ¿no? Si voy a destruir, definitivamente puedo destruir la muestra y de la muestra generalizo a la población. Eso sería el trabajo de inferencia. Entonces, con esos criterios vamos a, con esos criterios adicionales que no estaban señalados en la teoría, aquí estamos haciendo más precisiones, digamos, para lo que está de moda ahora, para aterrizar esas definiciones que se han dado de estadística descriptiva y estadística inferencial. En la parte A dice, se desea hacer un estudio acerca del rendimiento académico de los egresados del último plan de estudios de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de San Marcos, por lo que nos interesamos en la variable promedio ponderado. Bueno, aquí el problema a investigar es el rendimiento académico, en este caso de los egresados, en relación con el rendimiento académico. Habíamos visto que pues se pueden definir muchas variables que tienen que ver con lo que es inherente al estudiante, pero también variables que tienen que ver con lo que la institución procura darnos para obtener esa mejor formación o rendimiento de los estudiantes.
infraestructura. Ahora la institución se interesa por la conectividad. ¿Alguna vez a alguien les ha preguntado cómo están sus equipos? Ni a nosotros, ni a los profesores nos han preguntado. En ese, eso tiene que ver con la gestión de las autoridades, ¿no? Pero aquí en particular, están haciendo esa investigación, dice, nos interesamos en la variable promedio ponderado. Es decir, de todas las variables que se puedan definir en relación con este problema, la investigación se está reduciendo a una investigación de tipo unidimensional, el promedio ponderado. Aquí, ¿cuál sería la población en relación con este problema? Rendimiento académico de los egresados del último plan de estudio. Porque aquí la pregunta es, para cada uno de los siguientes casos, diga cuáles corresponderían. O sea, si yo digo corresponde a la estadística descriptiva, debo justificar. Y justificar en base al acceso a la población. Estadística inferencial, debo justificar. Entonces aquí la pregunta es válida, ¿cuál sería la población acá? Bueno, los planes de estudio, por si acaso ustedes están en el, en el plan de estudio, eso se supone que deben haber socializado sus autoridades también, saben cuál es su plan de estudios, ¿no? Su plan de estudios es el del 2018, creo, es, es el plan de estudios, pero anteriormente el plan de estudios anterior era del 96, plan de estudios del 96 que ha durado hasta el 2018. Anteriormente hubo un plan de estudios del 86. Aquí dice del último plan de estudios. Evidentemente no puede referirse al plan de estudios del 2018, ¿no? Porque todavía no hay egresados del 2018. El, el, el plan de estudios anterior del 96. Claro, eso se hace digamos, para saber si ese plan de estudios fue efectivo en la formación de los profesionales, de los ingenieros, si ya están trabajando en sus ramas o están como taxistas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería cuál sería la población en en relación con este problema? Los egresados del año pasado. No, los egresados, pero no del año pasado, los egresados del plan anterior, ¿no? No importa si sé de cuándo es, pero serían los egresados del, Pero si dice del último plan, ¿no claro, sería los últimos egresados? claro, por eso el último plan, el último plan de estudios, primero, ¿cómo te apellidas tú? Antes que Jara, ¿Jara qué? de Núñez. Jara Núñez, ¿no? Claro, este, ustedes pertenecen al plan 2018, pertenecen al plan 2018, o en todo caso,
los que han hecho estudios generales, pertenecen al plan 2018. De ese plan 2018 todavía no hay egresados. Entonces, el último plan de estudios del que hay egresados sería el anterior. Claro, ustedes no tienen por qué saberlo, del plan 96, pero tampoco eso impediría que yo pueda responder a esta pregunta. Simplemente la población estaría conformada por la totalidad de egresados, ¿no? En su notación matemática, ya cuando defino, yo sé que es la totalidad de egresados del plan anterior, y a la hora de definir de definirlo como población, porque siempre esas, esas preguntas van a ser frecuentes en relación con todas las evaluaciones, ¿no? Defina la población, defina la muestra, la unidad estadística. En este caso, para, para esa pregunta, la población es un conjunto, siempre lo vamos a describir de esa manera. Esa es la particularidad de la definición de un conjunto en estadística, pero estamos hablando de un conjunto. Egresado. Académica, profesional, de sistemas. Bueno, más detalle puede ser ingeniería de sistemas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta sería la definición de esa población, ¿no? Y, y el hecho de que acá como conjuntos, ya lo habíamos señalado, en estadística se nos da la licencia para no hacer uso de la notación estricta en matemática, de poner llave, la llave, pero no estamos inventando una nueva definición de conjunto. Esta definición de conjunto es por comprensión o por extensión, que son las únicas maneras que matemáticamente se define un conjunto. Extensión. A ver, a ver, a ver, bueno, por extensión, a ver, ¿quién dijo extensión? Fueron dos, profesor. Ya, ¿quiénes fueron? Yo, Ambrosio Quispe. Ambrosio, son tus Sí, apellidos, ¿no? sí, profe.
Ambrosio Quispe. Y el otro, Vilca Velázquez, profesor. Mica. ¿Cómo? Vilca Velázquez. Vilca, Vilca. Vilca Velázquez. Ya, otra respuesta. Ellos han dicho por extensión. Profesor, Sí, creo que sería por comprensión, porque no menciona elemento por elemento. ese es correcto. ¿Cómo se pide usted? Enostrosa Sánchez. Inostrosa, con H, ¿no? Sí, profesor, HE. Inostrosa Sánchez. Claro, esta definición es por comprensión. Recuerden, por comprensión simplemente se señala una característica que debe tener todo conjunto que forma parte de ese grupo. O sea, que debe tener todo elemento que forma parte de ese conjunto, perdón. Entonces, aquí hacemos las precisiones, no perder de vista el concepto de pertenencia, ¿no? Estamos hablando de Ingeniería de Sistemas, la Universidad de San Marcos, y habíamos señalado que en las definiciones de los conjuntos en estadística, eh, en el que el criterio de pertenencia, es lo más importante, se agrega aquí tiempo y lugar a veces, ¿no? Lugar geográfico, es decir, en qué lugar se llevó a cabo ese trabajo, en qué momento, ¿no? Pero también puede haber sido escrito esto de manera matemática, si alguien no, esto pudo haberlo escrito de esta manera, el conjunto de las X al que X es un E egresado de la escuela. Antes era escuela académica profesional, ahora le llaman simplemente escuela profesional de ingeniería de entonces también, pero este tipo de notaciones de conjuntos no lo van a encontrar en las literaturas estadísticas, ¿no? Por eso, este, pero otra cosa que debe quedar claro es que esto no es, así como está definido, esto no es un conjunto unitario, porque no se pone algún término que dé a entender que, que esto es en plural. Hay muchos, como conjuntos, en la notación por comprensión, simplemente se señala una característica que debe tener todo elemento. Entonces, no puede haber una población en estadística de un solo elemento, ¿no? Entonces no podríamos, y a veces la definición de la unidad estadística coincide con esa definición, y el estudiante
el estudiante distraído no ve esa diferencia, ¿no? Debemos tener cuidado en eso. Simplemente estamos definiendo el conjunto tal como se define en matemática, ya sea por extensión o por comprensión. Cuando es por extensión tendríamos que haber señalado cada uno de los elementos de ese conjunto, ¿no? Quizás los apellidos de cada uno de los estudiantes, por supuesto, unos 3 o 4 apellidos y el resto puntos suspensivos. Pues se entiende que está siendo escrito por extensión. Entonces, volviendo, este tipo de notación no la vamos a encontrar en los textos en estadística. Bien, entonces, este caso correspondería, a ver, la pregunta, ¿correspondería a la estadística descriptiva o a la estadística inferencial? Descriptiva, profesor. A ver, Descriptiva porque está tomando las características de los ingresados del último plan de estudios. claro, a ver, ¿quiénes? Hay dos que han participado. ¿Quiénes son? Yo, Mantilla Aguirre. Ah, el delegado, ¿no? Sí. Mantilla Aguirre. Y el otro, Vilca Velázquez. Vilca Velázquez, antes participó también, ¿no? Entonces ahí mismo le ponemos un check. Ya. Entonces, a ver. Sí, aquí se usaría la estadística descriptiva. ¿Por qué? ¿Cuál sería la justificación? La justificación sería, El promedio ponderado. claro, como nos está interesando solamente hacer la investigación por el promedio ponderado. A ver, ¿quién dijo eso? No a Romero, profesor. ¿Romero qué? Noa. Noa. Sí, profesor. Noa Romero. Noa Romero. Ya. Entonces, aquí las unidades estadísticas, luego de haber definido la población, tendríamos que pensar el acceso a las unidades estadísticas, los egresados. Bueno, los egresados, bueno, podríamos ubicar a la totalidad de egresados físicamente. Podríamos pensar, bueno, a pesar de que ahora hay redes sociales, todos están conectados, podríamos pensar que sí, pero definitivamente todos no tienen, podría haber uno que esté desconectado, que no le gustan las redes sociales, que no manejen celulares. Yo, por ejemplo, no uso celulares, no tengo celular, nunca me ubicarían por las redes sociales, pero al margen de eso, no nos interesaría ubicar físicamente a cada unidad estadística por la variable que, que estamos investigando, el promedio ponderado. El promedio ponderado, si bien es cierto,
no me lo va a dar, no me lo podría dar cada uno de los egresados porque estamos considerando que pueden, pueden, pueden haber egresados no contactados. Podemos recurrir a las actas. Podemos recurrir a la oficina de matrícula. Y claro, en este caso, como la oficina, en la oficina de matrícula puedo encontrar la respuesta a lo que estoy buscando sin necesidad de, de ubicar a la misma unidad estadística. A eso se le llama la unidad informante, ¿no? A veces se les llama la unidad, no es la unidad estadística, sino es la unidad que te informa. A veces hay trabajos estadísticos en los que alguien toca la puerta de la casa, especialmente en los censos, alguien toca la puerta de la casa y no hay nadie, y la vecina que lo sabe todo, te dice, sí, ahí vive la familia tanto, son tantos. Entonces, como que hay respuesta, pero no directamente de la misma unidad, sino de lo que se llama la unidad informante, ¿no? En este caso sucedería eso, no habría necesidad de tener físicamente a todos los egresados. Entonces, aquí la respuesta correspondería a la estadística descriptiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el acceso a la población, por la variable que se ha decidido, el acceso a la población o para el acceso a la población no habría ninguna dificultad, ni de tiempo, ni de dinero, ni económico, ni habría que destruir ninguna unidad, ¿no? Es decir, no hay nada que complique el acceso a la población. Entonces acá la respuesta a la pregunta 1 se usaría la estadística descriptiva, porque el acceso a el acceso a la población fácil. Entonces, eso de fácil es porque no hay problemas de tipo económico, no hay problemas de tiempo, y no hay problemas de destrucción de la unidad, ¿no? No hay ningún tipo de, por eso
fácil sería suficiente, pero no perder de vista esos criterios, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que se está pidiendo, y esa sería la manera de justificarlo. Es cuestión de justificarlo. Y no tendría sentido hacer inferencia, ¿no? En la parte B, se quiere conocer la opinión de los egresados. Miren, aquí se quiere conocer la opinión de los egresados de los egresados de los últimos 5 años acerca del plan de estudios en el que fueron formados. Entonces aquí nuestra variable, ¿cuál sería nuestra variable acá? Los egresados durante Los egresados. A ver, preguntaba la variable. los egresados durante... La opinión. Ah, A ver, ahí la señorita, claro, aquí, acá la variable sería la opinión del egresado. La opinión del egresado. Sí. Recuerden, la población es la misma bueno, no exactamente la misma, ¿no? Aquí es egresado de los últimos 5 años, en la parte B. Las unidades estadísticas son cada uno de los egresados, son personas, ex estudiantes, y lo que se busca es una respuesta de cada una de esas unidades estadísticas. La variable es una medición o respuesta, no perder de vista eso, ¿no? Entonces, la opinión del egresado ya se evaluará en qué términos va a dar la opinión. Bueno, malo, regular, excelente. Eso dependerá de si el egresado ya está bien posicionado en su ámbito de trabajo. Entonces aquí la variable es la opinión. La variable es la opinión. Bien, la señorita, ¿cómo se apellida? No, Quispe Flores. Quispe Flores, ¿no? Siempre las evaluaciones van a pedir esas definiciones, ¿no? Pues sin esas definiciones, si defino mal esos conceptos, lo que vaya a hacer posteriormente son cálculos que quizás no van a corresponder a lo que yo he definido. Entonces, aquí, ¿qué creen que en relación con la pregunta? ¿Inferencia o descriptiva? Sería Inferencia, profe. Profesor. inferencia porque está tomando consideración de un grupo, bueno, de los últimos 5 años. Se podría llegar a una conclusión a partir de la opinión de los egresados, profesor. A ver, participaron 3. A ver, los dos primeros, ¿quiénes eran? Que dijeron Yo, profe. inferencia. Palacios Villegas, Fabi. Palacios, Villegas. Villegas. El otro, Yo también participé en Mantilla Aguirre. Mantilla. Antes participaste. Check ahí. Y el otro, No a Romero, profesor. Noa Romero, que dice se podría. Ya. Entonces, a ver. Porque todo lo que nos piden es justificar.
Entonces, si decimos, si decimos como lo han dicho mayoritariamente, que usaríamos la inferencia, la justificación sería a ver, ¿cuál sería la justificación acá? Ya. La justificación sería que habría dificultades de acceso a la población. O sea, el asunto es justificar, ¿eh? El asunto es justificar. Si, 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 si decimos para la parte B, para la parte B, en el que la población va a ser casi la misma, a ver, egresado, pero aquí la diferencia es egresado estamos hablando de egresado de los últimos 5 años. Bien, esa es, esa es la población. Entonces, si decimos, está saltando mucho, bueno, porque la pregunta es, ¿justifica el uso de la inferencia? Se usaría hicieron la inferencia, ¿no? Sería la inferencia estadística. Y eso tendría que justificarlo, a ver, tendríamos que justificarlo porque, a ver,
usaría la inferencia estadística porque el acceso a la población, aquí tendría que, si digo la inferencia, me queda claro que el acceso a la población no es fácil o es complicado. No es fácil. A ver, podríamos justificar eso de que no es fácil. Pero aquí podríamos, no se conoce. Por ejemplo, eso sería, usarías la inferencia estadística porque el acceso a la población no es fácil. No se conoce la ubicación de todos. Pero otro pudo haber dicho la inferencia descriptiva, es decir, considerar que el acceso a la población es fácil, que se les puede ubicar a todos los egresados, es decir, a todos los elementos de esa población. Entonces, es cuestión de justificar. Claro, nosotros estamos justificando la inferencia porque consideramos que no se podría ubicar. Ya, lo estoy justificando, me queda claro. No puedo ubicar a todos los, pero también puedo justificar, puedo usar, porque aquí todo lo que nos piden es que justifiquemos. Se usaría se usaría estadística, la, 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 estadística descriptiva, porque el acceso a la población es fácil y podría reforzar
no solamente. Entonces, miren, todo lo que me piden en relación con esos, con esos casos es que justifique. Si yo considero que todos los elementos de esa población los puedo tener a la mano, es decir, todos están conectados en las redes sociales, por ejemplo. Si todos están conectados, entonces el acceso a la población no va a ser complicado. Todo lo que nos piden es que justifiquemos. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Bien. No, profesor, quedó claro Ya. esa parte. Ya, entonces, nos están pidiendo solamente justificar, ¿no? En la parte C, se quiere saber si el estudiante XXX con las siguientes notas, con las siguientes 4 evaluaciones, alcanza el promedio aprobatorio. Bueno, ahí tenemos toda la información, simplemente es cuestión de calcular eso, es estadística descriptiva, ¿no? Aquí, como que mi población van a ser esas cuatro notas. Ya las tenemos. Es estadística descriptiva, ¿no? En la parte D, de toda la producción del presente mes de cierto tipo de material para el recubrimiento de cables eléctricos, se desea conocer su resistencia al calor. Por ejemplo, en la parte D, ¿No sería de inferencia estadística, profe? ¿La D? en la parte D, claro, en la parte D es inferencia. A ver, ¿cómo te apellidas? Mantilla Aguirre. Mantilla, ya participaste en tu tercera participación. Ya. Claro, en este caso sería la inferencia. ¿Por qué? Porque como la variable, ¿cuál sería la variable aquí? ¿La resistencia al calor? El tipo de material, profesor. Ah, El tipo de material. a ver, el primero, ¿quién fue? Yo dije resistencia al calor. Mantilla Aguirre. Mantilla. ¿Y el segundo, quién fue? Sánchez Villalta, profesor. A ver, Sánchez. Villalta. Ya. Villa Alta. A ver, dice, de la producción del presente de cierto tipo de material para el recubrimiento de cables eléctricos, se desea conocer su resistencia al calor. A ver. Profesor, pero ahí no sería un solo valor, porque solamente tiene una resistencia al calor. A ver, ¿quién participó? La rusa. La rusa va para allá. La Rosa. A ver. ¿Cuál sería la población acá?
La El producción, material de recubrimiento. la producción de cables, A ver. De toda la producción del presente mes, de cierto tipo, a ver quiénes participaron. yo también de nuevo. ¿Quién? Mantilla Aguirre. Ah, Mantilla Aguirre. y la señorita, la señora Enostrosa. Inostroza. En antes participó, ¿no? Inostroza, sí, Sánchez, Inostroza Sánchez. Sí, profesor. Ya, ya. Entonces, a ver, vamos ubicando en contexto todo esto. Vamos a poner en contexto. Claro, lo primero es, ¿de qué estamos hablando? Porque para tener claro cuál es la variable, debo tener claro cuál es la unidad estadística. Dice, de toda la producción del presente mes de cierto material para el recubrimiento. Entonces aquí está hablando de un material para el recubrimiento. O sea, el recubrimiento de cables eléctricos. No se está produciendo cables eléctricos acá, se está produciendo un material para el recubrimiento de ese cable eléctrico. Entonces, la población aquí sería la producción del presente mes de cierto tipo de material. Bueno, aquí no es que mi variable vaya a ser el, el material, cierto tipo de materiales para identificar en forma genérica un material, ¿no? Para el recubrimiento de cables eléctricos. Entonces, es el material, la producción del presente mes del material para el recubrimiento. Entonces, mi población sería esa. ¿Cuál sería mi unidad estadística? ¿Cuál sería la unidad estadística? Si mi población de toda la producción del presente mes de cierto material, mi población es toda la producción del presente mes de cierto tipo de material, o simplemente el material, para el recubrimiento de cables eléctricos. Si esa es mi población, aquí tendríamos que pensar, si la población es un conjunto, cuáles son los elementos de esa población. Aquí ya no se ve tan fácilmente los elementos de esa población, ¿no? No es tan fácil como cuando nos referíamos a, a la calidad académica de los estudiantes matriculados en esta sección. Las unidades estadísticas son los estudiantes. Aquí me queda claro que la población es toda la producción del presente mes cómo es que
Claro, habría que pensar cómo es que salen esos, porque ese material de recubrimiento. No sé si salen por planchas, si salen, este, seguramente salen por planchas, ¿no? No creo que salgan por pedacitos, pero en todo caso, en el momento que yo tenga que conocer, evaluar, medir su resistencia al calor, se entiende que ya debe estar cubriendo, cubriendo los cables, ¿no? Que son los que en algún momento van a producir ese calor y ver si ese material que lo recubre entonces como que aquí mi unidad estadística ya van a ser, digamos, trozos, podemos ponerlo de esa manera, trozos podríamos decir, de 1 metro, medio metro, pero eso ya sería la parte imaginativa para poder hacer cumplir el concepto de conjunto. Porque si me queda claro el concepto de conjunto, también me debe quedar claro cuáles son los elementos de ese conjunto. Y en esta situación no se nos presenta tan fácilmente esos elementos del conjunto como lo referíamos anteriormente cuando considerábamos el caso de la calidad académica de los estudiantes matriculados en esta sección, ¿no? Ahí era fácil, aquí no es fácil, entonces tenemos que ser imaginativos, pero sin perder de vista eh, todo lo que está definiendo ese problema, ¿no? Me queda claro que el conjunto aquí sería toda la producción de cierto material para el recubrimiento de cable eléctrico. Entonces, aquí mi unidad estadística sería el material, o sea, ya recubriendo el, el cableado, el cobre, porque a la hora que yo quiero medir la resistencia al calor de ese recubrimiento, evidentemente ya se va a tener que destruir aquello, ¿no? Entonces podríamos pensar aquí
que la producción, toda la producción de ese material de recubrimiento de cable eléctrico, entonces como que ya sale el recubrimiento, el material de recubrimiento, con el cable, ¿no? Con el cableado. Y si yo quiero conocer su resistencia al calor, bueno, tengo que pensar en trozos. No es que porque la producción puede salir por planchas de una vez, ahí la enrollan, o de repente ya de manera tubular saldrá por longitudes, de modo que los cables simplemente se inserten. Lo cierto que mis unidades estadísticas, que es la que me van a dar respuesta a la resistencia al calor, porque el material de recubrimiento por sí sola no podría decirnos nada respecto a la resistencia al calor, ¿no? Tendría que estar ya relacionadas con un cableado que... Entonces, aquí podemos pensar que esa producción, porque aquí, a ver, aquí el objetivo principal es la producción del material de recubrimiento de cables eléctricos. Claro, el cómo obtenemos su resistencia al calor, bueno, eso vendría a ser después. A ver, aquí entonces, de la producción del presente mes de cierto tipo de material para el recubrimiento, claro, a ver, la producción del presente mes de cierto tipo de material para el recubrimiento de cables. Aquí el punto sería, claro, cómo sale ese material. Si es para el recubrimiento de cables, creo que lo más lógico sería pensar que salen como mangueras, ¿no? Como mangueras que, que van a poder ser adecuadas en algún momento a, a los cables. Pero antes de que vayan a los cables, quizá la fábrica tenga maneras de simular suficiente calor como para identificar o medir la resistencia sin necesidad de que tenga el cable. Por supuesto, ya los cables serán el producto final donde, donde se puedan ver. Profesor, una pregunta. Sí, ¿No dependería la resistencia por el tipo de material? no, porque es que aquí ya como que el tipo de material ya se está, este, la fábrica produce un tipo de material, no es que esté escogiendo. Aquí
aquí habría que entender que la fábrica produce un tipo de material, uno nada más. Ah, ya, profesor. No es Gracias. ¿Cómo te apellidas? Noah Romero, profesor. No, en antes participaste, ¿no? Ya. Claro, son reflexiones válidas, pero claro, tratando de ubicarnos, claro, la fábrica produce un tipo de material para el recubrimiento. Si bien es cierto, ese producto va a ser, digamos, calificado por quienes trabajan con cableados eléctricos, ¿no? Ellos finalmente dirán, de esta fábrica sale un buen producto para, para nuestros cableados que tienen que soportar el calor de la electricidad, pero en lo que corresponde a la producción, que al margen de, claro, tendríamos que pensar cómo es que sale ese producto. Creo que lo más lógico, más que pensar en planchas, es pensar en que salen como mangueras, en el que después ya los que hacen uso de eso insertarán el cableado para posteriormente hacer las conexiones eléctricas que corresponden, ¿no? Pero la fábrica tiene que garantizar esos productos de calidad. Y en ese sentido, entonces pensaríamos, ya, la población es toda la producción del presente mes, solamente el presente mes, de cierto material para el recubrimiento de cables eléctricos. Entonces, esa producción debemos suponer que sale como mangueras que seguramente lo ubican en carretes, ¿no? No sé si serán carretes por día. Bueno, lo cierto es que tendríamos que imaginar esa producción, pero ahora el punto es qué elementos conforman ese conjunto. Entonces, ya aquí es cuestión imaginativa, decía. Podría ser que la producción de ese mes, cada día lo acomodan en carretes, no sé. Podría ser que al margen de cómo lo acomoden, yo puedo pensar que es una producción continua, una manguera larguísima, y mis elementos de esa población tendrían que pensar en que van a ser trozos de esa población, de ese total de manguera de la producción, que puede tener una longitud. Pero eso no significa que mi producción va a salir en trozos, ¿no?
Simplemente yo estoy pensando, y aquí repito, imaginativamente, qué elementos tendría que considerar en esa población. Podrían ser trozos de 1 centímetro, 10 centímetros, y repito, no es que se van a producir trozos de esa manera, porque se sobreentiende que los cableados van a requerir de recubrimientos para cables extensos, ¿no? Entonces no podríamos pensar que la empresa les va a dar esa producción por trocitos. Los trocitos ya nosotros lo imaginaríamos simplemente para tener en concreto una cantidad de trozos que sería nuestra muestra, que sería sometida a algún procedimiento en el que se mida su resistencia al calor. Y por supuesto se va a destruir esos pedacitos, ¿no? Pero mi producción de mangueras continuas, larguísimas, continúa, como que nosotros simplemente hemos cogido una parte de eso, esa parte tiene que ser definida en trozos de determinada dimensión, 10 centímetros, 20 centímetros, 1 centímetro, de modo que me quede claro el elemento que conforma ese conjunto. Entonces, ya el concepto de conjunto lo tenemos que trasladar a situaciones concretas, pero ese concepto de conjuntos también nos debe hacer pensar en los elementos que deben conformar un conjunto. Entonces aquí, si tuviera que definir mi población, a ver, en la parte de, en la parte, en la parte de, a ver, en la parte de aquí mi población, mi población sería producción, toda la producción del presente mes de cierto tipo de material. Sí, a ver, bueno, sí, producción, producción, es
puntos suspensivos de recubrimiento. Ahora mi población está presentada de esa manera. Por ejemplo, en la parte E también una plancha es mi población, está presentada de esa manera. Mi unidad estadística. A ver, ya se nos está pasando la hora para tomar asistencia. A ver si podemos, sin perdernos, una pestaña. A ver, disculpen, vamos a tomar asistencia. Están ahí, ¿no? Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Ya, gracias. Antes que sean las 10, no vaya a ser que, aunque la semana pasada nos consideró como un todo, la teoría y la práctica, ¿no? Asistencia, a ver, tomar asistencia. Pero se supone que debemos tener asistencia de la teoría y de la práctica. Ya, a ver, Alvarado Flores. Presente. Ya, gracias. Ambrosio, participó en antes. Araujo, me dan razón de Araujo. Si alguien sabe que tiene problemas de acceso, si está en el chat, nadie sabe nada de Araujo. Huaquias, Auqui. Profesor, disculpe. Sí. Hola. Yo estuve hablando con Anderson Araujo hace un momento. No sé por qué no ha respondido, pero sí estaba en la clase. Ya. Sí, me batean esas. Yo confío. Aucas, Caice. Presente, profesor. Gracias, Bartolo. Presente. Gracias, Carranza. Presente, profesor. Gracias, Carrasco. Presente, profesor. Gracias, Castillo. Me dan razón de Castillo, de repente está en el chat, ¿no? No me dan razón de Castillo. De repente alguien sabe que tiene problemas de acceso. Bueno. Castro. Presente, profesor. Gracias. Cotrina. Profe Castillo, dice. Yo en el chat. Está por ahí, ya, gracias. Cotrina. Presente, Cotrina. Gracias, Cubas. Presente, Cubas. Gracias, Guerrero. Presente, profesor. Gracias, Guisado. Guisado, ¿me dan razón de Guisado? ¿Alguien la ha visto? ¿Sabe algo? Guisado, ¿no? Y Nostroza participó, Jara también, La Rosa también, León. Presente, profesor. Gracias. Yapchaya. Presente, profesor. Gracias. Machaca. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo algo? Machaca. Machaca presente, profesor. Ya. Machare. Presente, profesor. Gracias, Mantilla. Y participó Marcos. Presente, profe. Gracias, Martínez. Noah, participó Martínez. Presente, profesor. Ya. Noah, participó Palacios. Presente, profesor. Paredes. Presente, profesor. Quinto. Presente, profe. Quispe, participó, ¿no? Rodríguez. Presente, profesor. Romero. Presente, profe. Sánchez. Valdivia. Presente. profesor. Vargas. Vilca participó. Zacarías. Presente, profesor. Ya, entonces, ya. Grabamos esta. Ya. Por lo menos se entiende que esa es la asistencia de la teoría.
Entonces, ahora sí, a ver, regresamos un ratito para completar esa, para completar esa, otro. Y estábamos, a ver. Sí, entonces estábamos la población, la producción. Entonces, acá mi unidad estadística la unidad estadística es un conjunto unitario, es un elemento de esa población. Entonces, así como está definida la población, así como está definida la población en relación con ese caso, no nos muestra de manera natural los elementos, ¿no? Como si sucede con los conjuntos en matemática, como si sucede con algunas situaciones, como ya lo habíamos señalado, eh, la calidad académica de los estudiantes de este grupo, ahí están con cada uno de los estudiantes, aquí no se muestra de manera natural o fácilmente. Entonces, decía, aquí tenemos que ser creativos sin perder de vista el concepto de conjunto, ¿no? Si hay un conjunto, si define un conjunto, tiene que haber elementos. ¿Qué elementos tendríamos que considerar acá? Asumiendo que la producción, pues también ya estamos especulando, pues asumiendo que la producción sea en longitudes, ¿no? De tipo mangueras, porque ubicándonos en la situación, el cableado se va a introducir dentro de esa manguera. Entonces, la unidad estadística podríamos considerarla como trozos de esas mangueras de la producción. Pero eso no significa que mi producción va a salir trozada. Mi producción sigue siendo una longitud, simplemente una longitud inmensa de lo que sale de cada una de las máquinas. Pero yo estoy pensando en identificar a los elementos de esa población para en algún momento, si es necesario, tomar una muestra. Entonces aquí mis elementos serían trozos, se puede mejorar eso, trozos de 1 centímetro del material producido.
trozos. Aquí es singular. Entonces ya le di forma a mi conjunto, ¿no? Forma en relación con el concepto que tenemos de conjunto. Entonces, si aquí, claro, aquí lo que va a suceder es que para poder obtener la respuesta o medida a la variable que me interesa, que es la resistencia, yo voy a tener que destruir ese material. Pero lo que voy a destruir son cierta cantidad de trozos que conforman mi muestra, y de ahí inferida la población, ¿no? Entonces aquí en la parte D sería la inferencia. Pero estas situaciones nos obligan a llevar el concepto de conjunto, a manejarlo imaginativamente, ¿no? Sin desbordarnos, sin salirnos. Igual para la parte E también, ¿no? La parte E, una plancha de acero también es mi población. Se desea conocer su resistencia a la población. Entonces, ¿qué elementos aquí tengo que reticular? Y no es que la plancha, el total de la plancha la voy a convertir en cuadraditos de 1 centímetro cuadrado, por decir. Simplemente definimos los elementos como pedazos de acero de 1 centímetro, y a la hora que yo voy a hacer mi trabajo de inferencia, destruyo esos pedacitos que he sacado de la plancha, porque la plancha sigue en su totalidad. Quizá esos pedacitos los saque de los bordes, no sé. La idea es tampoco no perjudicar a la población, porque si yo destruyo toda la plancha y esa es la producción de esa fábrica, nos van a matar los de la fábrica, ¿no? Entonces, no sé si hay una pregunta. Vamos a tomar unos 10 minutos de descanso. Hola, ¿están ahí, no? Sí, profesor. Sí, profe. Está bien. Ya. Sí, profe. Entonces, 10 minutos de descanso Profesor. antes de continuar con esto. Ya, gracias. Vamos a ir cerrando esto un poco. Vamos a ir cerrando. A ver. Sí, primero. Ampliamos. Luego. Ampliamos. Sí. Pero aquí, sí, acá tendríamos que